Es todo un reto. Y luego viene lo de los libros, entonces. Luego viene... Primero el primer libro donde cuentas tu historia, el de Todo va a estar bien. El de Todo va a estar bien viene por una crisis en la fundación. La primer crisis que tuvimos, que fue justamente... ¿Crisis de qué tipo? Cerca de pandemia, que nos faltaban donativos, Fue cuando nuestro presidente paró el apoyo de medicamentos para los niños con cáncer. No teníamos apoyo, la gente no quería donar. Hay que aclarar lo que fue cierto. No, sí, me consta, porque yo estuve ahí, ¿no? Entonces empecé a decir, terrible. Ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, esto es mucho, no nos dábamos abasto. Empezó a ser como muy demandante. Y me acuerdo que desde que Luis Pablo había fallecido, a mí me había buscado en aquel entonces una editorial, porque su caso había sido conocido en redes sociales, para hacer un libro de lo que había escrito y demás. Y yo les decía, no hay manera. O sea, mi hijo ya falleció, ya su historia falleció con él. Ya se acabó la historia. Sí, para mí eso lo tenía muy claro. Pero cuando alguien me lo propone para ayudar, fue todo un proceso, ¿eh? O sea, me acuerdo que hablé con mi director espiritual y dije, ¿qué hago? O sea, no quiero soltar la historia porque es mi alma al desnudo, porque este libro ya existía. Este libro yo se lo escribo a él en el hospital, en tiempo real. Ah, ok. Que yo no sabía eso. Sí. Yo siempre digo que si quisiera escribir Todo va a estar bien de nuevo, no hubiera escrito ese libro. Sí, claro. No, está a flor de piel. O sea, lo leo y es que no hay manera de que no se te enchine la piel, porque estaba ahí, o sea, era en el momento, ¿no? Entonces... yo me acuerdo que yo decía, yo no puedo soltar esto, es mi alma. O sea, la gente me va... ya de por sí abrí demasiado. La gente me va a conocer al desnudo, literalmente, ¿no? Para mí era mucho. Y me acuerdo lo que me dijo este padre, que fue muy sabio. Me dijo, no es tu historia. Es que no es tuya. Deja de querer poseer todo. Y a mí eso de la posesión, que ya lo venía trabajando. Y del control. Y del control, dije, es verdad, ¿no? Entonces la solté. Dije, ahí va. Sale el primer libro, nos va muy bien, David, y no tanto por las ventas, que fueron muy buenas, pero más por las ventas, porque la gente que lo leyó y que sabía que el 100% era para ayudar a la fundación, me hablaba y me decía, oye, leí tu historia, tengo una empresa, trabajo para tal, queremos donar. Oye, tengo no sé qué, queremos donar. Oye, y entonces empezaron a llegar un montón de donativos. Y esa crisis pasó gracias a ese libro. Gracias al libro. Sí, esa es la historia del libro. Literal. Qué buena onda. Sí, no tenía idea. Sí. Y ya lo leeré. Les decía que no lo había querido hacer precisamente para platicar contigo. Sí. Pero sé que es un gran libro. O sea, la gente lo comparte y sigue hablando de eso. Y mucha gente que me decía que te invitara por acá, me relacionaban con ese libro. O sea, me referenciaban el libro. Mira. Entonces, ha pasado cosas grandes y sé que seguirán pasando con ese libro. Oye, ¿y cuándo aparece El dolor lo cambia todo? El dolor lo cambia todo. Lo empezamos a escribir en pandemia. ¿De qué trata el libro? El libro habla todo sobre el dolor, ¿no? O sea, el dolor, vivirlo, el sufrimiento, cómo vivirlo, cómo enfrentarlo, el proceso de duelo. Hicimos por ahí una tablita, una S, como que tratamos de explicar lo que normalmente se vive y la manera de sanarlo, ¿no? Cómo enfrentar el dolor, que es la pregunta existencial. Y al final es muy personal, pero bueno, intentamos dar un camino. También llega en una crisis. Yo ya no pensaba que iba a escribir más libros. O sea, yo ya... No era tu intención. Ni el primero. O sea, no era mi intención. Así, pues ya no. Exactamente. Entonces, curiosamente, viene la pandemia, llega la pandemia y yo entro en otro momento de crisis porque decía... o sea, ¿qué vamos a hacer con la fundación y los niños en casa? Sí, ya sabes, lo que todo el mundo vivió. Todo eso. Exactamente. Y me acuerdo que mi esposo me decía, pues pide guía, alguien que te asesore, porque le decía, es que mi fe está tambaleando otra vez, ¿no? O sea, chinelas, o sea, ¿qué hago aquí? Y en eso, fíjate, llega el padre Jorge Obregón, que es mi coautor, escribo con él sabe mucho sobre temas de sanación, me marca un día y me dice, oye, me regalaron tu libro, Todo va a estar bien. Mira, ¿de ahí salió o qué? No nos conocíamos. Ok. Y me dice, quiero hablar contigo porque me impactó. Y yo, claro, entonces hicimos un FaceTime. El padre no podía dejar de llorar. Al conocer la historia. Y me decía, es que no sabes cómo me impactó. Y cuando él me empieza a platicar, me empezó a dar cuenta que él observa cosas que nadie más había observado. Entonces eso hizo que se abriera mi alma y pudiera decirle, padre, me caíste del cielo, mira, estoy pasando por esto y esto y esto. A ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre. Y pues ya, de repente él me empezó a ayudar mucho espiritualmente en mi camino. Y un día, bueno, yo empecé a estudiar mi maestría en teología. Y curiosamente, David, mi pasión y mi tesis y todos mis trabajos
fueron sobre el personaje de Jesús, o sea, como persona, su humanidad, o sea, el personaje de Cristo nada más, y la cruz. Ok. Todo el valor de la cruz, todo el valor del dolor, todo el camino de la cruz, todo eso fue lo que me especialicé. Cuando yo se lo comparto al padre Jorge... O sea, eso fue previo al libro. Eso fue previo al libro. Cuando yo le comparto todo esto al padre Jorge, empezamos a platicar, me dijo, ¿por qué no hacemos un libro de esto? Y yo, va, me encanta. Me dijo, que se llama El dolor lo cambia todo. Me gusta. Y de ahí empezamos y salió este libro. Y de ahí para el Real, pues también conferencias, presentaciones, gira artística. Sí, hemos andado por todos lados. Sí, gracias a Dios que nos ha llevado a bastantes lugares. Pero igual, tú yo creo que mejor que nadie lo sabes. Es más lo que uno recibe que lo que puede dar. Totalmente. ¿Verdad?